Hola, ¿qué tal? Pues vamos a continuar con otra bacteria más, Haemophilus. Y dentro de Haemophilus vamos a ver dos géneros importantes, Influenzae y Ducrei. Entonces, tenemos otro de la Aegyptius, pero este ocasiona conjuntivitis aguda purulenta. Los más importantes serían Haemophilus influenzae y Haemophilus ducrei, pero también aquí está referenciado a Aegyptus. Hay otros tipos de Haemophilus, ustedes pueden checar, está en el capítulo 18, pero son menos comunes, ¿no?, que estos dos. Bueno, el Haemophilus influenzae se encuentra más en población pediátrica y Ducrei es de transmisión sexual. Esta ocasiona algo que se llama chancro blanco o chancroide, para que lo tengan en cuenta. En general, los Haemophilus van a ocupar del factor X, que es la hemina, y del factor 5, que es el nucleótido de nicotamina y adenina. Estos se van a encontrar en la sangre, por lo tanto los medios de cultivo que tienen que tener sangre para que contengan estos factores que son esenciales para su crecimiento. Solo que esta sangre ya tiene que estar hemolizada para que estén disponibles, y es por eso que crecen muy bien en agar chocolate. El agar chocolate contiene sangre pero ya hemolizada, por eso es que agarra un color como café parecido al chocolate y de ahí viene su nombre. Bueno, van a ser bacilos pleomórficos, van a ser muy pequeños, no tienen como una forma definida, ¿no? Con eso me refiero a pleomórficos. Son gram negativos, son aerobios facultativos, contienen un lipopolisacárido con actividad endotóxica. También el tipo B de Haemophilus influenzae contiene una cápsula de polisacárido que va a ser esencial para su patogenicidad. Producen indol, tienen una actividad ureasa, actividad ornitina descarboxilasa, y en el caso de Haemophilus influenzae va a haber diferentes biotipos, justamente del 1 hasta el 8. Bueno, Haemophilus para influenzae y Haemophilus influenzae, el que no contiene la cápsula o los serotipos que no contienen cápsula van a colonizar el tracto respiratorio superior en prácticamente todos los individuos durante los primeros meses de vida. ¿Qué pueden originar? Pues otitis media, sinusitis, bronquitis, neumonía también. Pero hay uno un poco más patógeno que sería Haemophilus influenzae con cápsula, y este va a ser justamente el serotipo B. Este va a ser frecuente en enfermedad de niños, sobre todo no vacunados. Vamos a ver que para esto hay vacuna que se aplica durante los primeros 6 meses de vida de los pequeños, con refuerzos también. Y el tipo B se refiere a esa cápsula que está conformada por fosfato de ribosa de polirribitol, ¿no? Se abrevia PRP, ¿no? Esta cápsula va a ser importante, decíamos. ¿Y qué va a ocasionar? Pues meningitis, epiglotitis, que es un tipo de laringitis pero obstructiva en el pequeño, y celulitis. Bueno, la epidemiología de esta enfermedad por Haemophilus ha variado. Sí ha variado porque se ha incorporado a la vacunación, y entonces con eso ha disminuido bastante, ¿no? Se estimaba que cada año ocurrían alrededor de 20,000 casos de enfermedad invasiva por este patógeno en niños menores de 5 años, tan solo en Estados Unidos. Entonces, ya gracias a la vacunación, pues esto ha disminuido bastante. Este es en el caso de Haemophilus influenzae. En el caso de Haemophilus ducrei, es una causa importante de úlceras genitales chancroide, acuérdense que lo vamos a llamar chancroide, sobre todo en África y Asia. Es menos frecuente en Europa y en Norteamérica, pero sí hay casos también. Ahora, en el caso de Haemophilus influenzae, que decíamos, una de las del serotipo B, una de las enfermedades que ocasiona es la meningitis, y sobre todo se va a observar en pacientes que no recibieron la vacuna. El cuadro respiratorio leve de vías altas va a durar más o menos de 1 a 3 días.
signos característicos de meningitis y la mortalidad va a ser inferior al 10% en pacientes que reciben el tratamiento inicial precoz. Los signos meningios, acuérdense que es rigidez de nuca, el de Kerning y de Brudisky, ¿no? Ahora, la epiglotitis, que también es otra que mencionaba del serotipo B, pues está que acuérdense que observan pacientes que no recibieron la inmunización. Está caracterizada por celulitis e inflamación de tejidos supraglóticos. Es una enfermedad pediátrica, por eso es que va a haber aquí dificultad respiratoria, porque esto se va a cerrar, se va a inflamar. Puede haber faringitis, fiebre, la dificultad para respirar. Progresa rápidamente con una obstrucción completa del tracto respiratorio y el niño puede morir, ¿no? Si no se le abre la vía respiratoria rápidamente. Ha disminuido de forma espectacular en la población pediátrica, pero los niños que sí han recibido la vacunación, ¿no? Por eso es que se ha podido controlar un poco más esto. La celulitis, que también decíamos es una enfermedad pediátrica producida por este serotipo, también se ha eliminado gracias a la vacunación. Los pacientes aquí llegan a tener fiebre y una celulitis que se caracteriza por la aparición de placas azul rojizas en mejillas o en las zonas alrededor de los ojos. La artritis, bueno, es muy rara, suele afectar también a pacientes inmunodeprimidos o con articulaciones ya dañadas previamente. Estamos hablando de Haemophilus influenzae también. Otitis, sinusitis e infecciones de tracto respiratorio inferior. Estos se ha demostrado que pues, la mayor parte de estos es ocasionada por Haemophilus influenzae, pero también Streptococcus pneumoniae, recuerden que es una bacteria que suele ocasionar, ¿no? También este tipo de padecimientos, serían de las causas más comunes, ¿no? Tanto de otitis crónica aguda y de sinusitis. Conjuntivitis, decíamos que es por Haemophilus, pero Aegyptus, también llamado bacilo de Koch-Wicks, produce un tipo de conjuntivitis aguda purulenta. Este microorganismo contagioso se asocia a diversas epidemias, especialmente a lo largo de los meses más templados. Y bueno, continuando con Haemophilus ducreyi, que recuerdan original chancroide. Esta viene siendo una enfermedad de transmisión sexual. Se diagnostica más frecuentemente en el hombre, porque puede ser que en las mujeres presenten la enfermedad, pero sea más asintomática, ¿no? Entonces no se desarrolle como tal la lesión y pues la mujer no acude al médico. Entonces se forma una pápula dolorosa a la palpación con una base eritematosa en la región perianal o genital entre 5 y 10 días después de la exposición a la bacteria. Bueno, más o menos así se verían las imágenes del chancroide en el hombre. Aquí, bueno, vemos varios, por ejemplo, este es el herpes genital y como pueden ver se parece, ¿no? Sí se parece el tipo de lesión con el chancroide. Tenemos granuloma inguinal, linfogranuloma venéreo, sífilis, ¿no? Entonces, para que vean cómo se diferencia el tipo de lesión. El chancroide, este tipo de lesión se ulcera, se torna dolorosa en un plazo de 2 días. Puede aparecer linfadenopatía inguinal y aquí para diagnosticar hay que ir descartando otro tipo de causas de úlceras genitales como veíamos en la imagen, sífilis o herpes. El diagnóstico de laboratorio. Bueno, en el caso de Haemophilus influenzae, se deben obtener muestras de sangre, líquido cefalorraquídeo, porque decíamos puede ocasionar, ¿no? En el caso de meningitis es necesario sangre y líquido cefalorraquídeo. Si solamente está, por ejemplo, en las vías respiratorias, puede ser una punción, aspiración directa con aguja para el diagnóstico microbiológico, ya sea de sinusitis o de otitis. También se puede emplear el esputo procedente de la vía respiratoria baja para diagnosticar, por ejemplo, neumonía. Esos serían algunos
algunas muestras clínicas, ¿no?, que podríamos obtener. Bueno, en el caso bueno, ya decíamos que esto, bueno, esa es la muestra clínica, pero después, ¿qué vamos a hacer con esa muestra? Pues la tendremos que sembrar en agar chocolate, ¿no? En el caso de Haemophilus ducreyi, pues se tiene que tomar con un hisopo de la base o en el margen de la úlcera o donde haya pus. También se puede hacer con aspiración de un ganglio donde esté aumentado. Y eso es lo que se tendría que cultivar. Se puede hacer una microscopía justamente con esa muestra también y esperaremos encontrar bacilos gram negativos de morfología comprendida entre cocobacilos y largos filamentos pleomorfos. Porque acuérdense, decíamos al inicio, es un bacilo pleomorfo, o sea, no tiene como que una forma tan definida, ¿no? Ese es en el caso de Ducreyi. Bueno, también se puede hacer mediante detección de antígenos, ¿no? Esa sería otra forma de hacerlo. Bueno, sí. Esto, bueno, sería en el caso de hemófilos influenza de tipo B mediante el reconocimiento del antígeno capsular. Sería un método rápido y sensible, ¿no? Este antígeno se puede detectar tanto en líquido cefalorraquídeo como en orina. Se hace en una prueba de aglutinación mediante partículas de látex que están recubiertas con el anticuerpo, se mezclan con la muestra clínica y obviamente si se junta, ¿no?, si se logra unir el antígeno con el anticuerpo, se va a producir esa aglutinación y eso se podría ver visiblemente o con ayuda del microscopio para confirmar esta bacteria. Ahora, otro sería el cultivo. Decíamos que el cultivo se basa principalmente en agar chocolate o hay otro que se llama agar levintal. En el caso de Haemophilus influenza o también de Haemophilus ducreyi se puede hacer en agar chocolate porque acuérdense que necesitan el factor, la hemina, ¿no?, el factor 10. Bueno, en el caso, bueno, de los estafilococos aportan los factores de crecimiento necesarios al lisar los eritrocitos presentes en el medio, liberan el factor hemina, el factor 10, y el factor NAD también, que sería el factor 5. Entonces, crecen alrededor de colonias de estafilococos aureus en agar sangre no calentado. Este se llama fenómeno de satelitismo. No sé si observan aquí en la imagen, o sea, esta raya que se ve aquí es cuando se siembra primero aquí, ¿no?, con un hisopo o con el asa, se siembra una colonia de Staphylococcus aureus y justamente aureus tiene la capacidad de lisar eritrocitos, ¿no? Como lisa los eritrocitos, entonces ya deja los factores necesarios, que serían el factor 10 y el factor 5, para que pueda crecer el hemófilos de forma fácil, ¿no? Entonces todo esto que ven aquí alrededor, ¿no?, estas pequeñas como bolitas medias translúcidas, viene siendo el hemófilos, ¿no? Entonces esa sería una prueba que se puede hacer con ayuda de otra colonia, ¿no? Si es que no tuvieran, por ejemplo, el agar chocolate, entonces pueden ocupar agar sangre y hacer esta prueba también. Entonces, bueno, Haemophilus ducreyi es relativamente poco sensible. El cultivo de gonococos complementado con 1 a 2% de hemoglobina, 5% de suero fetal bovino y enriquecido con isobitalex y vancomicina. Este sería el medio ideal, ¿no?, para Haemophilus ducreyi para que pueda crecer fácilmente. Requiere una temperatura de 33 grados con un 10% de dióxido de carbono y al menos 7 días de incubación para que pueda crecer. En el caso de Haemophilus aegyptus o Haemophilus ducreyi, se puede incubar también en una atmósfera con CO2 de 2 a 4 días.
decíamos que es necesario de un 5 a un 10% de CO2 para que pueda crecer. También Aegyptus necesita estas condiciones. Y otro medio de cultivo, aparte de este de acá, se puede ocupar agar chocolate complementado con 1% de isobetalex, que viene siendo una mezcla de suplementos químicos definidos que van a ser necesarios para que pueda crecer fácilmente la bacteria. Y bueno, ya el tratamiento, prevención y control, pues se suelen dar cefalosporinas de amplio espectro. En menos graves, se puede, como sinusitis o otitis, se puede tratar con amoxicilina, cefalosporina, acitromicina, doxiciclina o fluoroquinolona. Y en la mayoría de las cepas de Ducrey sí son sensibles a eritromicina, que sería el fármaco recomendado como tratamiento. Bueno, aquí decíamos al inicio que sí hay vacunación, pero es para Haemophilus influenza de tipo B, que sería como el más patógeno, que puede originar meningitis y demás. Y aquí se suele dar la inmunización activa con el antígeno PRP, que es justamente el que les decía al inicio, que está en la cápsula. Este ya está purificado y es lo que se administra para generar la inmunización en los pacientes, sobre todo en los bebés. Acuérdense que tiene que ser 3 dosis de esta vacuna antes de cumplir 6 meses y después se dan unas dosis de refuerzo. Y bueno, hasta aquí sería todo para Haemophilus Ducrey y Haemophilus influenzae. Ya después revisaremos sus dudas en clase. Espero haya quedado un poco más claro y tengan una idea de los diferentes aspectos, ¿no?, que se abordan para cada una de las bacterias. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima presentación.